Peppa Pig tiene pequeños errores fáciles de ignorar, pero una vez que los notas, no puedes dejar de verlos, como en el episodio Nubes, donde la familia cerdita va a la playa. Podemos ver que llevan puesta su ropa normal, pero en cuanto saltan del auto, de repente ya traen puestos sus trajes de baño. Literalmente se cambiaron de ropa en pleno salto. Ahora pasemos al grupo de juegos cuando papá cerdito deja a Peppa y a George. Mira el auto. Está estacionado mirando hacia el edificio. Pero en la siguiente toma, de alguna manera el auto se volteó solo, y ahora está mirando en dirección opuesta al edificio. Nadie lo condujo ni lo tocó. Simplemente giró solo. Después, cuando los niños se preparan para dibujar, observa primero la mesa de Peppa y George, que está junto a la ventana. Pero una vez que terminan de dibujar, su mesa se ha movido completamente a otro lugar. Es casi como si la mesa hubiera decidido cambiarse de lugar sola en la nueva casa. Los errores empiezan de inmediato. Cuando el señor Toro entra, se le ve usando zapatos normales, pero literalmente en el siguiente cuadro, esos zapatos se convierten en botas. Él no se los puso, simplemente aparecieron mágicamente. Y aquí hay algo aún más extraño. Cuando la familia lobo llega, Peppa está en un columpio detrás de ellos. Pero cuando los lobos se acercan a la familia cerdo, el columpio desaparece. Desapareció por completo. Luego, después de que el señor lobo prueba la resistencia de la casa, el columpio vuelve a aparecer mágicamente. En el fondo y fuera, en la clase de gimnasia, Susie Oveja pasa por toda una transformación de color justo al principio. Sus brazos son grises. Dentro del gimnasio, sus brazos se vuelven blancos. Unas escenas después, vuelven a ser grises, y en una toma, sus brazos literalmente desaparecen por completo. Susie usó el modo de invisibilidad un momento. Ahí está, el episodio. El cumpleaños de Edmund Elefante tiene algunos de los errores más graciosos, y la mayoría vienen de las gemelas cebra. Susu y Sasa, ¿recuerdas? Sasa tiene la oreja izquierda negra y la derecha blanca, y Susu es al revés. En una escena, Sasa obtiene una medalla en las estatuas musicales, por lo que es la ganadora. Cuando los niños lloran, la medalla aparece en el cuello de Susu, cambiando de gemelas sin que nadie lo note. Durante el juego de pasar el paquete, Susu y Sasa pierden sus colas, que simplemente desaparecen. Cuando los niños pequeños reclaman a los mayores por quitarles los asientos, Edmund mira y accidentalmente sonríe antes de llorar, como si olvidara si estaba triste o feliz. Algo curioso. Cuando Susu y Sasa se ponen los sombreros, los colores cambian de lado. El verde pasa de derecha a izquierda y el rosa de izquierda a derecha. Sus sombreros hacen un cambio completo en menos de un segundo en el veterinario volador. Cuando la doctora Hámster y mamá cerdita saltan del avión, sus cinturones de seguridad desaparecen al instante. Un segundo están abrochadas, y al siguiente ya no lo están. Luego, cuando papá cerdito llama a la doctora Hámster para rescatar a los patos en el techo de su oficina, claramente lleva su uniforme de trabajo, pero cuando sueltan a los patos, papá cerdito ya lleva su ropa normal. De nuevo, cambia de ropa en segundos. Y al final, mientras todos agradecen a la doctora Hámster, papá cerdito mira a Peppa en lugar de a la doctora. ¿Se le habrá olvidado quién salvó el día? En el episodio Volando de Vacaciones, notamos un montón de errores. Cuando la familia cerdito entra al taxi, su cinturón de seguridad aparece de la nada. En el aeropuerto vemos a El Burro sin sus lentes habituales, junto a Wendy Loba y su mamá. Pero al abordar el avión, Wendy está sola. Y finalmente, cuando papá cerdito entra al avión por un cuadro, su expresión cambia a una de disgusto. En el episodio Tesoro Pirata, veamos el atuendo de Susie. Lleva un vestido a rayas y un parche en el ojo. Pero cuando los niños se están acercando sigilosamente a Pedro, Susie ahora lleva su vestido rosa normal. Sin embargo, momentos después, Susie de alguna manera vuelve a cambiarse a su atuendo de pirata a rayas. Además, Susie aparece con su bandana de pirata, aunque no la usa en el episodio. En el episodio Proyecto Escolar, la familia cerdito construye un castillo en la cocina para el proyecto escolar de Peppa. Y si miramos al fondo, podemos ver un fregadero junto a la ventana. Pero momentos después, el fregadero simplemente desaparece como por arte de magia. Ahora hablemos del episodio Día Mundial del Libro. Desde el principio, podemos ver que mamá cerdita viene a recoger a Peppa y George de la guardería. Pero cuando llegan a su casa, es papá cerdito quien está conduciendo y mamá cerdita está en la cocina tomando té. Mira el libro de Edmundo. Es naranja. Pero al final del episodio cambia totalmente de color. En el episodio, papá cerdito cuelga un cuadro.
Mamá Cerdita tiene una hermosa foto nueva de Peppa y George, así que Papá Cerdito se ofrece a colgarla. Cuando Papá Cerdito está marcando la pared, podemos notar que la caja de herramientas está justo detrás de Peppa y George. Pero momentos después, la caja de herramientas convenientemente se mueve cerca de Papá Cerdito. Y eso no es todo. Momentos después, cuando Papá Cerdito cuelga el cuadro, la caja de herramientas vuelve a su posición original. Ahora, pasemos al episodio del Delfín a Burro. Este tiene muchos errores. Por ejemplo, junto a Peppa hay una mesa con un teléfono, pero al acercar la escena a Peppa, la mesa desaparece. Más tarde en el episodio, cuando el tren llega, solo Delfina está dentro, pero al acercarse la cámara, su papá aparece repentinamente. Y también mira la vía del tren aquí. ¿Cómo se supone que va a regresar desde aquí? En esta escena, este dibujo de gato llega hasta el hombro de Mamá Cerdita, pero unos cuadros después, el dibujo de gato está colocado por encima de la cabeza de Mamá Cerdita. Aquí vemos un dibujo detrás de Papá Cerdito, pero al acercarse la escena, desaparece y aparece otro dibujo frente a él. Al día siguiente, Delfina va a visitar el grupo de juegos de Peppa, y cuando Peppa y Delfina están a punto de entrar al salón de clases, podemos ver que Pedro, Rebeca y Dani todavía están afuera. Pero el problema es que, cuando Peppa y Delfina entran al salón, Pedro, Rebeca y Dani ya están sentados con los otros niños. Y finalmente, mira este gabinete aquí, está justo debajo de este reloj, pero literalmente en la siguiente toma. Ya no hay gabinete debajo del reloj. En el episodio Día de Deportes, cuando Rebeca gana la carrera y recibe su trofeo, se observa que este tiene una estrella, pero cuando la escena hace un acercamiento a ella, el trofeo ahora tiene un símbolo de triángulo en lugar de una estrella. Cuando Ricardo y Jorge juegan salto de longitud, notamos que Jorge proyecta sombra al saltar a la fosa de arena, pero Ricardo no. En esta escena notamos un error. Papá Cerdito aparece primero y los niños están en la misma fila, pero en el siguiente cuadro, todos los niños excepto Peppa han desaparecido. Pasando al episodio, las vacaciones de Polly. En esta toma, podemos ver que hay una maleta en el asiento trasero, y en la siguiente toma, la maleta simplemente se teletransporta a la mano de Abuelo Cerdito. En esta escena, la puerta de la jaula apareció de la nada, y en la siguiente toma volvió a desaparecer. En el episodio Apagón, podemos ver tanto a Peppa como a Jorge bailando felices al ritmo de la música que sale de la bocina. Más adelante en el episodio, hay un apagón y todo se queda a oscuras, y la familia hace una televisión de cartón. Todos se están divirtiendo y de repente la luz vuelve. Eso no es todo. Si ves la bocina, notarás que ahora apunta al lado contrario de como estaba antes del apagón. En el episodio Érase una vez, Peppa está leyendo un cuento a George, y si miramos la habitación, podemos notar varios objetos esparcidos al azar. Detrás de George hay un dibujo de un gato, y debajo, un carrito de juguete volteado. El error ocurre cuando Mamá Cerdita entra y el carrito de juguete desaparece. No aparece en la habitación por ningún lado. Parece que el carrito de juguete se fue solo hacia el atardecer. Siguiendo con el episodio, el mercado, Peppa y su familia hacen un viaje al mercado para comprar algunas cosas. Tras comprar manzanas, van al puesto de la señorita Vaca. Papá Cerdito sostiene la canasta con manzanas y Mamá Cerdita está detrás de él. Pero el problema es que cuando Papá Cerdito se cae al suelo por el olor del queso, Mamá Cerdita y la canasta desaparecen. Y eso no es todo. Luego, la familia Cerdito visita el puesto del señor Zorro, quien les muestra varios artículos. Primero, les muestra una manzana de madera, y después de eso les muestra un queso de plástico. La manzana de madera sigue ahí, pero al alejarse la escena, desaparece. No me sorprende. Siempre hay algo sospechoso con el señor Zorro, y solo requiere 24 pilas. Estos fueron algunos errores de animación graciosos en Peppa Pig, y hay muchos más por descubrir. Nos vemos en el próximo video.